No dejes que nadie robe tus Dios te sueños. bendiga. En esta hora quiero traerte una historia maravillosa que yo sé que va a ser de gran edificación para tu vida. Se encuentra en el libro de Génesis, en su capítulo 37, del 18 al 19. Dice la palabra de Dios que los hermanos de José se combinaron para quitarle la vida. Y cuando venía cerca, dice que ellos dijeron esta expresión: ahí viene el soñador. La palabra de Dios dice que José era un joven a lo cual a los 17 años Dios lo escogió para un propósito especial. Ese joven componía una familia de 12 hermanos, hijos de Jacob. ¿Y qué acontece? Que dice la Biblia que su padre le amaba más que sus demás hermanos y le fabricó una túnica de colores. Eso despertó una envidia en los hermanos y ellos se juntaron, se reunieron y dijeron que le iban a quitar la vida a José. ¿Y qué acontece? Que cuando ellos le dijeron que saliera al campo, hicieron el plan y luego lo llevaron, pensaron matarle, pero luego uno de sus hermanos dijo: no, vamos a lanzarlo en aquella cisterna. Y la cisterna estaba vacía. Allí estaba José, después que lo habían lanzado en aquella cisterna, pasando penurias, hambre. Y quizás no podía dormir. Dice la Biblia que uno de sus hermanos dijo: no, vamos a sacarlo de ahí porque se va a morir. Luego lo sacaron y los vendieron a los ismaelitas en Egipto. Escucha bien cómo el plan de Dios se va preparando, se va orquestando para que este joven pudiera ser lo que fue más adelante. Dice la palabra de Dios que Dios le dio sueños a José, en la cual él ataba manojos, y en el sueño él veía que su manojo se quedaba plantado, bien derechito, bien firme, pero los demás manojos dice que se doblaban ante él. Y cuando él contó su sueño a sus padres, a sus hermanos, le dijeron: ¿qué quiere dejar dicho con este sueño? Que nosotros nos inclinaremos a ti. Luego Dios volvió y le dio otro sueño. Y dice que él veía en su sueño que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Y le dijeron: ¿qué tú quieres dejar dicho con esto? Que nosotros vamos a servirte, nos vamos a inclinar a ti. Dice la palabra de Dios que después que este joven se ve en Egipto vendido como esclavo, dice que un hombre muy famoso en aquel lugar lo compró, soldado del rey llamado Potifar, lo compró como esclavo en su hogar y fue muy destacado ahí. Pero las cosas no se quedan ahí. Dice la Biblia que José fue acusado por la mujer de Potifar, la cual tuvo que dejarle la ropa y escapar para no ser acosado. Luego de ahí entonces fue a la cárcel, donde en la cárcel de ahí lo llamaron para que pueda descifrar un sueño al rey. Cuando José va y descifra el sueño al rey, entonces obtiene la libertad. Dice la palabra de Dios que cuando le descifró el sueño al rey, el rey lo puso como el segundo en el mando en el palacio, como gobernador. Y fíjense cómo José, desde pasar penurias hasta llegar a la cárcel, y de la cárcel lo llevó al palacio, para que ahí él fuera el segundo del rey Faraón. Y dice la palabra de Dios que hubo hambre en la ciudad donde estaba residiendo Jacob y los hermanos de José, y dijeron: en Egipto hay víveres, hay comida, vamos para allá para no morirnos de hambre. Y dice la palabra de Dios que se dirigieron a Egipto, y tamaña sorpresa, ¿quién fue que los recibió? José fue que los recibió.
Cuando ellos pensaban que ya José había fallecido, que ya ellos lo habían vendido y que ya no existía, porque ellos habían tomado la túnica, sacrificaron un corderito, lo llenaron de sangre, lo llevaron al papá. El papá hasta lo lloró y pensaba que ya estaba muerto. Pero cuando se encontraron con José, con esa sorpresa de que José era gobernador de Egipto, dice la Biblia que José lloró y que lloró junto de su padre también sus hermanos. Déjame decirte algo. No deje que nadie pueda tronchar tus sueños. No deje que nadie perturbe tus sueños. Porque nada va a impedir que tu propósito llegue hasta donde tiene que llegar. En esta hora te digo que te levantes. Si tú estás pasando por momentos difíciles en tu familia, si estás pasando por momentos difíciles en tu comunidad, si se han levantado en contra tuya, si tienes persecuciones de muerte, déjame decirte que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida por encima de Satanás y los demonios. Dios te bendiga y ojalá que tú puedas pensar como pensó José, que en ningún momento José estuvo negativo, sino que él se afianzó en el Señor y se mantuvo en el propósito de Dios, obediente, creyendo que Dios lo iba a sacar del pozo, que Dios lo iba a sacar de la esclavitud, que Dios lo iba a sacar de la cárcel y lo iba a llevar al palacio. Te espera un palacio en Dios. Shacatarrabacanda la vasalla. Que no se te olvide esa palabra. Dios está contigo y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Dios te bendiga.